Buenas noches a todos. Continuamos en Logia Blavatsky con nuestro estudio de la clave de la teosofía. Vamos por enseñanzas fundamentales de la teosofía, capítulo 5, enseñanza budista sobre lo que precede. Adelante, Enrique, y bienvenidos todos. Gracias. Una vez que me compartas el texto, empezamos a comentarlo, continuando con lo que hemos venido leyendo y analizando respecto de la oración y después de las enseñanzas budistas y todo este asunto. Bien, solamente voy a leer la, la anterior. Buda debió de negar, sin embargo, la inmortalidad del alma. A ver, perdón, ya que todos los orientalistas y sus propios sacerdotes así lo afirman. La respuesta es, los arhats siguieron al principio el sistema de su maestro, pero la mayoría de los sacerdotes que le sucedieron no estaban iniciados, como igualmente sucedió en el cristianismo. Así es que, poco a poco, casi llegaron a perder las grandes verdades esotéricas. Prueba de ello es que de las dos sectas existentes en Ceilán, cree la siamesa que la muerte es el aniquilamiento absoluto de la individualidad y de la personalidad, y la otra explica el nirvana en el sentido en que lo hacemos los teósofos. Bien, o sea, el nirvana como un estado permanente, un estado de conciencia de paz inefable, ¿no? Eso es el nirvana. Bien, ahora, ya teniendo el antecedente, dice, pero en este caso, ¿por qué representan el budismo y el cristianismo los dos polos opuestos de esa creencia? La respuesta es, porque no eran iguales las condiciones en que fueron predicados. Celosos los brahmanes de la India de su superior sabiduría, excluyendo de la misma a todas las castas excepto la suya, precipitaron a millones de hombres en la idolatría y casi en el fetichismo. Tenía Buda que dar el golpe de gracia a una exuberancia tan grande de superstición fanática y de fantasía malsana, nacidas de la ignorancia, como rara vez se ha conocido anterior o posteriormente en la historia. Bien, aquí me detengo en la lectura para hacer un comentario. Aquí dice que los brahmanes, muy celosamente, eh, tratando de guardar su superior sabiduría, excluyeron todas las castas de este proceso, excepto la suya, la más elevada, ¿verdad? Y entonces de esta manera eh, lanzaron a millones de seres humanos a, a la idolatría y casi al fetichismo, dice acá, ¿no? ¿Sí? Es decir, que eh, en función de que haber tergiversado la enseñanza, pues entonces los seres humanos ignorantes pues torcieron la enseñanza y hicieron de las suyas, ¿verdad? No por, por mala intención, sino por desconocimiento, por ignorancia. Entonces, debemos ser muy cuidadosos, desde luego, respetando a cada quien en lo que cree, en donde está. Y si se les puede eh, dar de alguna manera alguna señal de que existe algo más, pues también hacer el acompañamiento, ¿verdad? Como lo hacemos en la sociedad teosófica. Por eso precisamente en la sociedad teosófica no se imponen las ideas, solamente se dan los puntos de vista y cada quien pues asumirá su responsabilidad de tomarlo o no tomarlo, ¿verdad? Para evitar ese fanatismo. Lo que tratamos en la sociedad teosófica es eso precisamente, evitar que nos hagamos fanáticos los estudiantes de este conocimiento. Desde luego que el propio conocimiento nos invita a no caer en ese vicio tan deplorable, ¿verdad? Entonces, continuando en la lectura, dice, más vale un ateísmo filosófico que no semejante culto ignorante para aquellos que invocan a sus dioses y que desde luego no son oídos ni atendidos, ¿verdad? Entonces,
Eh, en teosofía ya hemos explicado en las sesiones anteriores que eh, en el caso de las invocaciones que te hacen a Dios, los ruegos, peticiones y demás, pues no, no estamos capacitados como para que eh, el Logos, en este caso Dios, o el Logos, pues pueda escucharnos, ¿no? Porque pues está tan ocupado en la evolución de todo el esquema planetario o el esquema solar, que pues no es posible. Y no porque esté atento en otras cosas, sino porque nuestra capacidad, nuestra mente es tan pequeña que pues no va más allá de, de quizá de unos cuantos metros acerca que está muy cerca de nosotros, ¿no? Esas invocaciones. Entonces, por eso las invocaciones deben hacerse a nuestro ser interno, pero para poder hacerlo, entonces necesitamos también limpiar nuestra personalidad para que podamos tener contacto con ese Dios interno, porque si no, tampoco nos atenderá. Eso es lo que debemos tomar en cuenta, que para que nuestro Dios interno pueda tener contacto con nosotros o nosotros con él, ese ser interno, necesitamos limpiar la personalidad porque de otra manera no es posible. ¿Sí? Claro que tenemos chispazos y hacemos cosas que son claro ejemplo de que estamos en sintonía con nuestro ser interno, pero no de otra manera. ¿Sí? Entonces, esto quiero que se tome bien, mi deseo es que se tome bien en cuenta esto. Adelante, Caro. Este es un párrafo muy largo. Ajá, faltó este pedacito por leer, Enrique. Sí, ¿cuál? Sí, sí lo dije. Más vale un ateísmo filosófico que no semejante culto ignorante para aquellos que invocan a sus dioses. Y dije, y desde luego no son oídos ni atendidos. Precisamente por eso hice la disertación en función de esto último. Ah, disculpa, Enrique, entonces. Sí, sí, no hay problema. Sí. Bueno, y luego seguidamente dice que no son atendidos y viven y mueren en un estado de desesperación mental. Sí, desde luego, cuando pedimos que nos llegue el milagrito y no sucede y lo pedimos y lo pedimos y lo pedimos y nomás no llega, entonces nuestra mente inferior pues empieza a reclamar, porque a mí me pasa esto, porque a mí no me atiendes, porque si yo hago mis letanías, hago mis rezos, mis oraciones, hago todo lo que dicen las escrituras, ¿verdad? ¿Y por qué no me atiendes a mí? Y mejor a ese que es egoísta, que es orgulloso, que maltrata a los demás, a ese sí le das dinero, le das todo. Siempre, desde luego, es en función de pedir a la divinidad algo que seguramente el hombre puede resolver por sí mismo, trabajando, ¿verdad? Y entonces, mientras está en esa condición mental de pobreza, pues entonces se llega necesariamente a esa desesperación mental, a ese estado de desesperación mental. ¿Por qué? Pues porque el hombre no comprende que Dios no hace favores, no está para eso. Es el hombre el que debe trabajar para obtener lo que desea. Bien, luego dice, tenía que contener ante todo aquel cenagoso y corrompido torrente de superstición, extirpar los errores antes de dar a conocer la verdad, en este caso el señor Buda. Y como no podía darla a conocer toda, por las idénticas y buenas razones que tenía Jesús cuando decía a sus discípulos que no eran para las masas ignorantes los misterios del cielo, sino solo para los elegidos y que por lo tanto les hablaba en parábolas. Les voy a recordar lo que dice al respecto. En, en Mateo 13, ¿13 qué?
13, 10 y 10 11. 11. y 10 y 11. Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Verdad? Por la ignorancia precisamente, de lo que hablaba Rosy hace rato y de lo que comentamos también, precisamente. Ese es el sigilo que los grandes seres, los maestros de sabiduría, tienen por guardar o para guardar precisamente estos conocimientos elevados, ¿verdad? Para que no se haga mal uso de ellos, lo cual finalmente perjudica al ignorante. Entonces, no, como los maestros de sabiduría no desean que el ignorante salga perjudicado, pues entonces por eso guardan esa información para que no pueda tener acceso a ella, porque si no va a resultar perjuicio, ¿verdad? Bien, así Buda llevó su prudencia al extremo de ocultar demasiado hasta que se negó a contestar al monje Vachagota si existía o no en el hombre un ego. Instado a que contestase, el hombre sublime permaneció silencioso. Al respecto, si no conocen el diálogo ahí donde está. Permítanme, ya lo tenía yo por acá, separado. Aquí está. No, ya no lo encontré, te los debo. Total que el señor Buda permaneció en silencio, pues para no decirle aquello que estaba preguntando este monje, ¿verdad? Porque cualquier respuesta que le diera no habría satisfacción para el monje, porque habla respecto del ego, ¿no? Pero el ego, así escrito, pues hay el ego superior y el ego inferior. Y entonces, cualquier respuesta que diera el señor Buda, el monje, la interpretaría a su conveniencia. Entonces, por ello, prefirió no decirle nada, porque como quiera que sea, el monje acomodaría las cosas de manera conveniente para satisfacerse en su personalidad. Entonces, eh, él, eh, él le podía hablar del ego supremo, en este caso, que es el Atma, y del ego superior, que es el espíritu inmortal en el hombre, que eh, viene a tomar experiencia, ¿no? Bien, y creo que enseguida viene esta respuesta, pero bueno, veamos, ¿no? Esto se refiere a Gotama, ven que le dice Gotama, la señora Blavatsky le llama Gotama también, a Gautama, ¿no? Esto se refiere a Gotama, pero ¿qué relación tiene con los evangelios? Leed la historia y reflexionad. En el tiempo en que tuvieron lugar los hechos que describen los evangelios, existía una fermentación intelectual análoga en todo el mundo civilizado, solo que con resultados opuestos en el Oriente y el Occidente. Los antiguos dioses morían mientras las clases civilizadas en Palestina dejábanse arrastrar por los incrédulos saduceos a las negaciones materialistas. Solo por la mera letra muerta de la forma mosaica, y Roma se hallaba en plena disolución moral. Las clases inferiores y pobres corrían tras la brujería y dioses extraños o volvíanse hipócritas. Bien. Entonces, volvemos a lo mismo. El uso del intelecto
eh, va comunicando una creencia y se va formando en todo el mundo una misma idea que a la postre, pues van haciendo a un lado las verdades eternas y se van por lo más fácil. Los seres humanos nos vamos por lo más fácil, ¿verdad? Entonces, nos apegamos a los eventos materialistas, a lo que es posible que podamos nosotros percibir con nuestros sentidos, muy limitados, por cierto, pero que, sin embargo, eh, el ser humano haya plena satisfacción en ese tipo de manifestaciones, porque eh, está acostumbrado a ello, a la cosa material. Entonces, y egoísta, por supuesto. Entonces, eh, es menester que hagamos conciencia de que efectivamente la cosa de la materia, pues es más fácil, pero representa una especie de tobogán. Es fácil navegar dentro de la materia, cosa muy distinta a querer navegar en la espiritualidad. Eso, pues ya sabemos que nos cuesta mucho. Entonces, eh, por ello, precisamente vienen los grandes seres para dar estas enseñanzas de que es menester trabajar, pero no pidiendo ni que Dios nos resuelva la vida, sino que nosotros tenemos que comprenderla y una vez comprendida, pues poner manos a la obra con todo, con toda la fuerza de voluntad, con todo el poder de la voluntad, para poder realizar los cambios que son necesarios. Bien. Entonces dejo aquí todo lo que he expuesto. Si tienen alguna pregunta o alguna cosa que aportar, se los agradezco ahora. Nada, Enrique. Nada, no hay nadie. No, sí, sí habemos, pero estamos así como que Ajá, pensando pensando la cita. Carlos, bien. Carlos levantó la mano. A ver, Carlos, Pues para apoyar un poquito en esta parte, realmente era ah, estamos perdiendo, a ver, aquí nos nuevamente. está hablando de la época de los brahmanes, son védicos, con Dios. Entonces eran épocas distintas, en unos hacían unos ritos a través de la materia. Sí. Hola, Carlos. Se cortó mucho Sí, sí. la situación, pero yo creo que esa es la historia de estas dos tendencias, del por qué son tan distintas el budismo y el cristianismo, porque los Vedas, pero cada quien tenía una forma de hacer el cambio, los dos tuvieron su momento histórico, porque las sociedades estaban a los extremos de la materia. Era mi comentario nada más, Enrique. Ah, muy bien. Gracias, Carlos. Bien, ya recordé dónde estaba el diálogo este que les quería comentar respecto del, del, lo que dijo el señor Buda. Permítanme, se me está agotando la batería. Voy a conectarla, permítanme. Ok, Enrique.
Mira que parece impresionante que hasta no hace muchos años estuviese todavía vigente esta ley de castas en la India, que de repente para uno no digo con una mente un poquito más amplia, pero no sé, pensando en la fraternidad, en la humanidad, ¿cómo puede de verdad discriminar tanto a las personas sin ni siquiera darle una oportunidad de superarse? Y peor los que no tenían ningún tipo de casta, o sea, los trataban peor que a los animales, y disculpando el término animal. Pero verdad que es impresionante cómo hay conciencia que ve ese comportamiento como normal y natural. Simplemente naciste ahí, te tocó y nunca vas a poder superarte. Es difícil uno entender tanta crueldad, me parece eso súper cruel. Ya volvió Enrique. Sí, Ah, Rosy tiene la mano así es. levantada. Rosy. Gracias, Bien. Carito. Exactamente lo que dice Carito. Es increíble que todavía hoy en día sigan con, pues no sé, digo, con todo el respeto, pero un poco retrógrada, ¿no? O sea, el señor Buda nunca estuvo de acuerdo en eso de las castas, esa discriminación. Y incluso en los que hayan visto la serie de Buda que compartimos, donde viene toda la historia de los 55 capítulos, de verdad es impresionante cómo describen pero así con manzanitas y palitos, cómo es posible que él que hubiera tanta discriminación, sobre todo de los brahmanes, que eran los supuestamente más sabios y hacían cosas terribles, ¿no? El señor Buda nunca estuvo de acuerdo en eso. Bueno, esa es una que respecto a lo que decía Carito. Y del otro, de este párrafo, Enrique, nada más tengo una duda. Se comenta aquí que en Oriente y Occidente, bueno, estaban totalmente opuestos. Yo entiendo que Oriente pues crecía en espiritualidad por todo lo que el señor Buda dejaba. Y en Occidente, bueno, pues fuera cuando ya viene, son derrocados los romanos y todo eso, y ya empieza pues la disolución moral, como dice, ¿no? Pero ahí es cuando ya pues el clero se empieza a hacer, a fortalecer y empieza a hacer una mafia, ¿no? Y entonces empieza pues definitivamente en vez de ayudar a la gente con con las creencias verdaderas, bueno, no creencias, sino con la sabiduría verdadera, pues empieza con los dogmas y empiezan cosas bien terribles, ¿no? Y empiezan a meter inclusive a ese Dios castigador y a ese Dios antropomórfico y sádico, ¿no? Entonces yo creo que en vez de que se elevara la espiritualidad como en Oriente, pues ahí viene su decadencia, yo me imagino, porque los cristianos antiguos, como decía la maestra Blavatsky, pues eran los gnósticos sabios, ¿no? Y ahí ya viene, pero todo para ponerse a llorar. Entonces, bueno, es así como lo entendí en este parrafito. Tú me corriges, por favor. Bien. Lo que pasa es de que dice que existía una fermentación intelectual análoga, o sea, parecida en todo el mundo civilizado, solo que con resultados opuestos. Es decir, el intelecto se utilizó de manera diferente en Oriente y en Occidente. Esa es la diferencia, ¿verdad? Solamente eso. No, no es porque en todo el planeta la fermentación de la intelectualidad se fue desarrollando al mismo tiempo, pero los resultados fueron diferentes, porque unos seguían al pie de la letra lo que decían las escrituras y otros lo hacían de otra manera, de acuerdo a, su, a sus tradiciones. En fin, cada uno, desde luego, aplicó lo correspondiente, pero los resultados fueron opuestos, fueron diferentes. ¿Sí? Entonces les voy a leer, me voy a regresar. Lo que pasa es de que, pues aquí tiene la llamada, pero yo se los voy a leer de aquí del libro físico para no movernos. Así Buda llevó su prudencia al extremo de ocultar demasiado, hasta se negó a contestar al monje Vaichagota si existía o no en el hombre un ego. Instado a que contestase, el hombre sublime, es decir, el Buda, permaneció silencioso. Entonces, dice, en el diálogo traducido del Sanyuktaka Nikaya por Oldenburg, Buda dio a Ananda, su discípulo iniciado, que le pregunta la razón de este silencio, una respuesta clara e inequívoca. Dice el Buda, si yo, Ananda, al preguntarme el monje errante Vaichagota, ¿existe el ego? Hubiese contestado, el ego existe
dice el señor Buda. Entonces, Ananda, esto hubiese confirmado la doctrina de los samanas y brahmanas que creen en la permanencia. Si yo, Ananda, cuando el monje errante Vachagota me preguntó, ¿no existe el ego? Hubiese contestado, el ego no existe. Entonces, Ananda, esto hubiese confirmado la doctrina de los que creen en la aniquilación. Si yo, Ananda, cuando el monje errante Vachagota me preguntó, ¿existe el ego? Le hubiese contestado, el ego existe, hubiese esto servido a mi propósito, produciendo en él el conocimiento de que todas las existencias, es decir, Dhamma, son no ego. Pero si yo, Ananda, hubiese contestado, el ego no existe, entonces, Ananda, esto solo hubiese dado por resultado producir en el monje errante Vachagota una nueva confusión. Mi ego no existía antes y ahora ya no existe. Esto demuestra mejor que nada que Gautama Buda rehuía dar a las masas semejantes doctrinas metafísicas difíciles para no turbarlas más aún. A lo que se refería era a la diferencia que hay entre el ego personal temporal y el yo supremo, que vierte su luz sobre el ego imperecedero, es decir, el yo superior, el man superior, el yo espiritual del hombre. Entonces, precisamente por eso los grandes seres, los maestros de sabiduría, prefieren no hablar de esas cosas porque no se van a entender. Se pierde el tiempo, hay el riesgo de que los ignorantes puedan mal emplear esos conocimientos y eso va en detrimento de su karma. Hay un demérito, desde luego, por ignorancia, pero sí llega una respuesta negativa para quien hace mal uso de los conocimientos de manera ignorante. Entonces, bien, continuamos. Entonces me había quedado aquí. Una vez más había sonado la hora de una reforma espiritual. El Dios celoso, cruel y antropomórfico de los judíos, con sus leyes sanguinarias de ojo por ojo y diente por diente, derramando sangre y sacrificando animales, tenía que relegarse a segundo término y verse reemplazado por el misterioso Padre en secreto, es decir, nuestro yo interno. Había de presentarse este último no como un Dios extracósmico, sino como un individuo salvador del hombre de carne, encerrado en su propio corazón y alma, tanto en el pobre como en el rico. ¿Verdad? Entonces, de la sanguinaria doctrina de la ley de las leyes de Moisés, se pasó a la enseñanza sublime, llena de amor, del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que es la cara opuesta de la antigua enseñanza, ¿verdad? Entonces, no es ojo por ojo, ¿verdad? Sino que es el altruismo, es la cooperación, la colaboración, el buen entendimiento entre los seres humanos para que juntos puedan crecer, no es castigar. Por ello, la ley de karma no castiga, solamente ajusta las causas a, es decir, los resultados a la causa aquella que fue movida, ¿verdad? Entonces, esa es una ley de amor, el karma, la ley de karma, ¿verdad? No es un Dios sancionador, sanguinario, que está viendo a cada uno de nosotros o de los seres humanos para castigarlos en caso de que no cumplan con lo que Él esté demandando o mandatando en su caso, ¿verdad? Ni aquí ni en la India podían los secretos de la iniciación ser divulgados a menos que por dar lo que es santo a los perros y por echar perlas a los cerdos, se viesen el revelador y el revelado pisoteados y arrastrados por los suelos. Sí, efectivamente,
el ignorante, cuando no le resultan bien las cosas como las desea, entonces se vuelve contra el revelador, contra el instructor, contra el maestro, y dice que el maestro no sabe o que el guía espiritual no sirve para nada, que ya no volverá a confiar en él, ¿no? Entonces, eso es lo que también se cuida en este caso, ¿verdad? Porque un pecado más a la, al- a la cosecha del ignorante. De ahí las reticencias de Buda y de Jesús, el cual, sea que haya vivido o no fuera del periodo histórico que se le señala, se abstuvo de revelar claramente los misterios de la vida y de la muerte. Esas reticencias trajeron, en el primer caso, las vacías negaciones del budismo meridional y en el segundo, las tres formas contradictorias de la Iglesia cristiana y las 300 sectas existentes solo en la protestante Inglaterra. Bien, pues creo que queda bien claro ese párrafo que tiene que ver con lo que ya habíamos comentado. Entonces, adelante, Caro. Bien, entonces se terminó ese capítulo y Sí, aquí. son las 10:25, no sé si quieres continuar. Ay, sí, Dejamos qué para... bárbaro, es lo que estaba viendo. Entonces ya lo dejamos acá. Perdón, me fui demasiado lejos, me No, perdí, me emocioné, discúlpenme. no, no, no. Sí, bien, ¿tienen algo que decir? Algunos dirán mejor ya no, ya tenemos. No, no, de verdad que sí. Que tenemos que entender que vinieron a darnos una enseñanza, no a crear religiones ni a crear doctrinas. Tenemos que verlos cómo vivieron y realmente eso, qué es lo que le pasó a toda la gente que vino a dejarnos un mensaje. Ahí tenemos a Sócrates, a Jesucristo, a Giordano Bruno y a cuantos muchos más que, bueno, la misma Blavatsky, cómo los degradaron, cómo los humillaron. Eso por decirlo lo más bonito que les hicimos, por darnos un mensaje. Es como esa alegoría de la caverna, aquellos que ya están iluminados se regresaron, ¿cómo los recibimos? Los recibimos Sí, para dañarlos, para hacerles daño, para matarlos, bueno, matar el cuerpo físico y para dañarlos. claro. Quizá nosotros fuimos unos de esos, por eso ahora estamos tan envalentonados, echados para adelante, queriendo difundir esto, porque en otro tiempo lo negamos, quizá, Sí. pero es un premio. Sí, eso no lo Es sabemos. una labor Así muy es. bonita la que haces tú y Pero todos. la reflexión Llevar es muy ese interesante. conocimiento. Muy bien. Es una Pati, reflexión muy interesante. Esa que dices Sí. que quién sabe si estábamos en ese lío y ahora por eso somos como somos. sí, así es. Gracias, Olga. Tengo una Pati, adelante. tengo A una ver, pregunta que nunca he podido entender o comprender hasta este momento. El por qué si son personas o avatares que vinieron a hacer trascendencia en el ser humano y dar lo mejor de su enseñanza, ¿por qué fueron sacrificados muchos, no? Por ejemplo, Jesús crucificado, ¿no? Y así nos vamos. Por ejemplo, la señora Blavatsky, pues no murió tan bien, ¿no? Entonces, llega un momento en donde dices, entonces la espiritualidad, ¿por qué llega a ese momento de ser ahora sí, tan difíciles para ellos, ¿no? bien, pues puedo comentar lo siguiente. Ya bosquejó más o menos, Caro, parte de la respuesta. Es decir, la ignorancia nos lleva a la ingratitud y aquello que debemos comprender como una ayuda, un apoyo de los grandes seres para que
despertemos, pues como no el individuo no está, o la humanidad no está preparada, pues lo toma como una agresión, porque vienes a quererme quitar mis privilegios, porque quieres darme esos mensajes que no tienen nada que ver, porque yo tengo que defenderme, no tengo que poner la otra mejilla. Si me golpean una, tengo que poner la otra. Claro que no es literal eso, ¿no? Sino que hay que interpretarlo. Es decir, si yo recibo una agresión, pues debo de por lo menos estar controlado y responder de manera amorosa, comprendiendo que el otro tiene problemas y que por eso se expresa de esa manera. No me le voy a ir a golpes, ¿verdad? Para golpearlo también. O si me injuria, pues no voy a responder de la misma manera. Entonces, es debido a la ignorancia que se reacciona de esa manera. Ya en esta misma sesión estábamos hablando de eso, ¿no? Que precisamente por eso no se otorgan las verdades así de una manera tan llana, porque se vuelve contra el que las revela. Resulta que es el responsable, es el culpable de las desgracias, en la plena autoindulgencia del que cree que cuando las cosas salen bien es por su sabiduría, por sus acciones, y cuando salen mal es porque el otro dio mala instrucción, ¿verdad? Pero total que el ignorante siempre sale vencedor según él, con su orgullo y su vanidad, su prepotencia, todo, ¿sí? Pero es la ignorancia la que nos hace ver eso. Ahora, para complementar la respuesta a tu pregunta, Pati, estos seres humanos eh, grandiosos como el señor Buda, el señor Cristo, bueno, de los que han padecido al señor Jesucristo en teosofía se le llama el hombre del dolor, ¿verdad? Entonces, es parte de sus pruebas, el dolor que tiene que pasar por la materia, es para lograr sus iniciaciones, tiene que trascender los problemas que tiene la personalidad, ese sentimiento de abandono que él en su momento sintió cuando dijo, Padre mío, Señor, ¿por qué me has abandonado? Cuando estaba a punto ya de abandonar para siempre la liga con el karma, ¿verdad? Quedó absolutamente solo. Y entonces son sufrimientos indecibles en la mente de esos seres muy grandes, el estar en el plano material y con toda la ignorancia que existe, con toda la oscuridad que tenemos como humanidad, pues para ellos es un verdadero calvario, precisamente, ese cuesta arriba. Esa de la colina, esa del Calvario, es precisamente la significación, el simbolismo de que es cuesta arriba el trabajo. Es decir, cuesta mucho alcanzar la sabiduría. Hay, hay que, hay que ofrendar hasta la vida, como se simboliza en la vida del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, es eso lo que yo puedo interpretar, mi querida Patti. Gracias. Sí. Y que lo hicieron todo por amor y por compasión. Y Sí. después como los tratamos, nos siguen amando. O sea, nos ven eso como los hermanos menores que somos ignorantes. Sí. Y nos siguen amando Sí. y siguen luchando por nosotros. Y nosotros seguimos crucificándolos, ¿no? Así, seguimos martirizándolos. ¿Por qué? Pues porque no estamos preparados todavía. No es que seamos malos de por sí. El hombre no es malo ni es bueno en sí mismo. Simplemente es y va transitando por la vida hasta que llega a comprender que aquello que se significó como un mal se hizo por ignorancia, no por maldad propiamente, no porque exista la ponzoña, la cizaña en el ser humano. No, pues somos divinos y lo que prevalece es la divinidad, solamente que no podemos expresarla y expresamos todo menos la espiritualidad, menos lo divino. Pero así vamos aprendiendo, como dice el señor Buda, a través del sufrimiento. Sí, toma vida y muchas reencarnaciones, pero tenemos que ir haciendo el trabajo desde ya. Así es. Bien. Elsa y Daniel. A ver, Siempre Elsa. estar con la buena intención Hola, buenas adelante. noches. Pues bueno, gracias por todas tus enseñanzas y ahondando en el tema,
Por ejemplo, si estos seres que han sido tan grandes y que han padecido tanto, pues creo que por un lado es la resistencia al cambio como humanidad, porque si analizamos un poquito la época, a Jesús lo mataron los buenos de turno. O sea, era como el Vaticano de ahorita, eran los que imponían la ley y ellos se creían buenos, ellos se creían justos, ellos se creían que estaban cumpliendo con la ley y de repente llega alguien a moverme todo el tapete. Entonces podría ser estas resistencias que así como hay karma individual y karma en la humanidad, podría ser una resistencia al cambio también. Y claro, tal cual como lo dices, ¿no? Pues, el principio cámico, el del deseo, quiere satisfacer a los sentidos con todo lo material o con la materia burda, grosera, y eso pues es egoísmo. Entonces, pero todo eso es por ignorancia también. Entonces, en la medida que vamos adquiriendo el conocimiento, pues poco a poquito, pues vamos, nos llega el recuerdo, ay, bueno, pues es que esto está mal, no debo hacerlo. Y entonces se va fortaleciendo poco a poco la voluntad, el carácter. Entonces, pero es así, es un proceso muy lento y doloroso además, pero es por eso. Ok, gracias. De Sí, nada, a ti. sentido todo eso. Adelante, Daniel. Bueno, haciendo otro comentario con respecto al mismo tema, ¿no? Realmente en todas las épocas, estos grandes seres y en la actualidad sigue siendo lo mismo, ¿no? Sinceramente, el problema es que han llegado a tocar los intereses de una élite, lamentándolo mucho y lo seguimos viendo, como digo, en nuestros tiempos. Y las élites realmente son las que mandan en el mundo, han mandado durante toda la historia, y son seres que no le han convenido a nadie. Jesucristo fue un reformador, pero para las élites fue un revolucionario, un hombre que venía a desestabilizar, y bueno, ese es el cargo que le adjudican al final. Se dice en la historia que al verdadero Jesús, al maestro Jesús, lo matan por eso. Buda igualmente tuvo todos los problemas del mundo con la élite brahmánica, no querían perder sus privilegios, y así seguimos pasando por todas las épocas. Y es igual la iglesia cristiana, todo el que trataba de imponer una teoría diferente o formar una nueva secta o ir en contra de ellos, pues bueno, ellos eran los amos del poder y gobernaban más. O sea, ellos estaban por encima de los reyes, la iglesia católica, y bueno, igualmente, y así lo vemos en todas las civilizaciones, en toda la historia, igual con los romanos, igual con todos. Es la parte es material. Seguimos hoy en día, es todo material, seguimos siendo materialistas, y realmente el problema está en que a nadie realmente la espiritualidad como tal le interesa. Hoy vemos cómo se transformó mucho de las instrucciones teosóficas, porque vamos a verlo en la realidad, se llevaron no los que estamos aquí, no los que participamos en este tipo de sesiones y de organizaciones, pero se llevó por un lado material, se desvirtuó toda la información de los maestros, se tomaron como algo comercial, y hoy lo vemos cómo funciona el mundo, donde ese tipo de corrientes tienen muchísimos más seguidores que la teosofía original, la teosofía propagada por los maestros y por una vez. Es un problema que mientras, bueno, lo que dicen los maestros, lo que dicen mientras permanezcamos todavía en el Kali Yuga, vamos a seguir sufriendo de todos estos males. Muchas gracias. Muy bien, muy acertado e ilustrador lo que nos comentas, Daniel. Así es, efectivamente. Pues sí. Pero no solamente a los poderosos, también a los no poderosos, pero que son ignorantes, también les mueve porque se les viene a decir que
o se nos viene a decir que dejemos de pecar y que en lugar de estar odiándonos, nos amemos los unos a los otros, y eso pues no cabe en una conciencia tan limitada, efectivamente. Y a pobres y a ricos que siendo ignorantes, pues es la misma afectación. Cada quien, decía mi madre, cada viejo alaba su bordón, es decir, su apoyo, ¿no? El bordón es el bastón en el que se apoyan, la muleta. Cada quien va a seguir necesitando de ese apoyo, y entonces dice, ¿por qué voy a soltar mi apoyo? Nada más porque a se le ocurrió venir a decir que puedo caminar sin esa muleta, pues no la voy a dejar. Y ese es el gran trabajo que tenemos que hacer, ya dejar de ser lisiados, dejar de estar paralizados y aventar al diablo las muletas en las que nos apoyamos, que son las cosas del egoísmo, de la materia y de todo lo que conviene a la expresión de los sentidos, que son generalmente los que buscan la satisfacción a través del placer, he dicho.